Buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Estamos aquí en esta hora para comenzar la meditación que damos siempre los días martes y los días viernes. Que Dios me lo bendiga en esta hermosa tarde. Y aunque lloviendo un poco, pero estamos siempre aquí firmes para continuar con este estudio de la palabra de nuestro Dios. Oremos en esta hora. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos su santo y bendito nombre. Padre, queremos darte las gracias por este hermoso día y gracias también por la oportunidad que nos brindas en esta hora de exponer tu palabra para que nuestros hermanos y amigos se puedan edificar con esa palabra suya. Líbranos, Padre Celestial, de doctrinas erróneas y guíanos siempre con tu Santo Espíritu, como solo usted lo sabe hacer. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias, ahora y para siempre. Amén. En esta hora, mis amados hermanos, quiero que por favor abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 6. Este es uno de los últimos temas que vamos a estar tocando sobre el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué quiero tocarle yo en esta hora este capítulo? Quiero tocarle este capítulo porque se han hecho un sinnúmero de doctrinas en el mundo que nos llevan, ¿verdad?, a enseñar lo que queremos hacer en esta hora. En otras palabras, hay doctrinas falsas fuera de nuestro hogar. Hay doctrinas erróneas por las cuales queremos nosotros en esta hora, ¿verdad?, enseñar la verdad y solamente la verdad de lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Inclusive se han hecho películas acerca de los 4 jinetes del Apocalipsis. Se han dado un sinnúmero de doctrinas para el mundo sectario. El primer jinete representa al anticristo. Y de ahí entonces sale un sinnúmero de doctrinas que si el cristiano no está bien parado en la enseñanza correcta de la Biblia, entonces no va a poderle hacerle frente al error. Así que vamos a ir inmediatamente a las páginas de la Biblia. Vamos a leer el primer sello, los primeros 3 o 2 versículos que dicen así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Tenemos nosotros entonces algo importante aquí en los primeros versos. En el capítulo 4, Juan nos habla acerca de la soberanía de Dios. En el capítulo 5 nos dice que Cristo es digno de abrir los libros, de abrir los sellos. Acuérdense que Juan lloraba mucho porque no había quien abriese los sellos. Pero alguien le dijo que hay uno digno de abrir los sellos, que ese es el Cordero que fue inmolado, que es Cristo. Ahora en el capítulo 6 Jesús pasa a abrir el primer sello. Y como en un teatro, ¿verdad?, en una visión que es un cuadro, Juan ve y escucha una voz que le dice: ven y mira. Quiero decirle, amado hermano y amigo, que las diferentes versiones de la Biblia aquí juegan un papel importante.
Por ejemplo, la versión que tengo a mano dice, ven y mira. Si esa versión es correcta, entonces se le está invitando a Juan que venga a observar lo que va a ocurrir. Pero resulta que la versión Biblia de las Américas solamente dice ven, lo cual indica que no se refiere a Juan, sino se refiere al jinete y al caballo que se le está dando orden que avance hacia adelante. Ven. Ahora, ¿a cuál de las versiones favorece más el texto original? Bueno, favorece más a la Biblia de las Américas. Ven, se le está diciendo al jinete. Y el jinete viene montado en un caballo blanco. Este caballo y su jinete, lo mismo que sus armas de guerra, han sido motivo de gran polémica entre los eruditos del mundo. Primero, desviándonos de lo que piensa la mayor parte del sectarismo, ya que ellos lo aplican el jinete de este caballo al anticristo, que vendrá a sembrar el terror en el mundo. Pero de ser así, sabemos que el anticristo en la Biblia no se refiere a una persona en particular, sino que se refiere a un grupo de personas que enseñan doctrinas contrarias a Cristo. Por eso es que el término anticristo significa contrario a Cristo. Ahora bien, el jinete y el caballo no parece apuntar a nada de lo malo. Al contrario, el color blanco en la Biblia es símbolo de victoria. Y el jinete que lo montaba, algunos eruditos creen que se refiere a Jesús. Y lo llevan a Apocalipsis capítulo 19, el verso 11, que el que montaba el jinete tenía escrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. No obstante, aquí es importante ir a la historia. ¿Y por qué a la historia? Porque este jinete dice que tenía un arco y tenía una corona y salió venciendo y para vencer. Los historiadores inmediatamente aquí van a la historia para ver qué nación, qué pueblo usaba este tipo de armas, especialmente el arco y el caballo blanco. Y resulta que la historia atestigua que los partos, enemigos número 1 de Roma, utilizaban el emblema del arco como instrumento de guerra. El caballo también ha sido un instrumento de guerra. De ser esto la explicación, entonces podríamos decir nosotros que los partos serían el instrumento usado por Dios contra el enemigo perseguidor de la iglesia, que en este caso sería Roma. Por otro lado, para la mayoría de eruditos cristianos, miembros de la iglesia del Señor, que creen que el caballo blanco representa victoria y que el que lo montaba representa a Cristo y que el arco solamente es un símbolo de guerra, entonces ellos dicen y señalan que este primer jinete y el caballo representa la conquista del evangelio, porque dice la última parte del versículo 2 que este jinete salió venciendo y para vencer. Nada de derrota. Lo que podemos ver aquí, lo que se deja ver aquí es realmente la conquista. Y eso es precisamente lo que el evangelio vino a hacer a este mundo. Vino a conquistar los corazones de los hombres. Vino para quedar implantado en este mundo como la única solución al problema del pecado. Y es por eso entonces que este jinete y este personaje que lo montaba
representa al evangelio, conquistando las almas de los hombres. Ahora, quiero hacer un alto para sacar las doctrinas erróneas, porque los que enseñan que el jinete y su caballo representan al anticristo, ellos ponen esto hacia finales de nuestra era, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que según ellos el anticristo peleará contra Cristo. Ahora déjenme preguntarle, siendo que el Apocalipsis fue escrito en el primer siglo y fue escrito para animar a los cristianos del primer siglo, la pregunta sería, ¿qué consuelo traería un mensaje que va a durar más de 2000 años para los cristianos que estaban padeciendo persecución? La respuesta sería, ningún alivio, ningún consuelo, ¿verdad? Pero ahora ellos son consolados al ver a Cristo conquistando. Ahora en el verso 3, vamos al segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra la paz, y que se matasen uno a otro, y se le dio una gran espada. Algunos sugieren que el segundo caballo y su jinete representa la guerra, pero no necesariamente. Ahora bien, se nos dice aquí en el versículo 4 que el caballo era de color bermejo. El color bermejo es el color rojo, rojo brillante, es el color de la sangre. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó una vez que se predicó el evangelio y las almas obedecieron al evangelio? Los enemigos de Cristo y de su iglesia inmediatamente se armaron para perseguir a la iglesia, y con motivo de esa persecución se derramó mucha sangre en este mundo. Precisamente para eso se escribió el libro de Apocalipsis. Se escribió para consolar a los cristianos que estaban padeciendo por una dura persecución. Y le digo esto, amado hermano y amigo, para que usted tenga bien claro los jinetes del Apocalipsis, para que no se deje engañar por una guerra mundial, para que no se deje engañar por algunas cosas que suceden en nuestro mundo y que parecieran en las interpretaciones sectarias que tuvieran razón. Pero no es así. Por eso es importante el estudio cuidadoso de la palabra de Dios. El segundo sello, entonces, representa la persecución a mano de los inconversos, pero controlados por Dios. Dios ha permitido la persecución, pero no permitirá que la iglesia fuese destruida. Digo eso, hermanos y amigos, por la frase que dice que se le dio una gran espada. La palabra espada en este versículo, ¿verdad? Con su permiso, podemos ir al griego, idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Y resulta que en el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas para espada. Está la palabra macaira, que significa una espada o un cuchillo bien afilado, y era el que usaban para los sacrificios. Pero hay otra palabra que se pronuncia ronfaía, que cuando se habla de ronfaía, se hablaba de la espada larga que usaban los soldados cuando estaban peleando unos contra otros. Por lo tanto, aquí, cuando dice una gran espada, no se refiere, fíjense bien que no así en el español, no se refiere a la espada larga de los soldados,
se refiere a la palabra macaira, al cuchillo corto, pero bien afilado, que se usaba para el sacrificio. Por lo tanto, no se habla de una guerra en general. Sin embargo, es también importante notar la palabra, se le dio poder. Quiere decir que detrás de este caballo y de este jinete hay realmente un poder que controla. Y sabemos que ese poder que controla es Dios, el supremo y eterno Dios, que está controlando a este mundo. Y me alegro que en esta tarde conversaba con una hermana, y la hermana me decía muchas cosas acerca de lo que estamos pasando y de lo que estamos viviendo por medio de la pandemia. Y ella decía, pero el que controla la situación es Dios. Dios es el que sabe si nos vamos a infectar todos o no. Dios es el que tiene el poder. Y dichosos los cristianos que creemos en el poder de Dios. Pero la Biblia sigue hablando ahora en el verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañe el aceite ni el vino. ¿De qué color era el caballo número 3? Bueno, el verso 5 nos dice que era un caballo de color negro. El color negro, hermanos. Y nos está diciendo aquí el texto, ¿verdad?, lo que significa este caballo. Pues al decir 2 libras de trigo por 1 denario era lo que ganaba un trabajador. 1 denario era lo que ganaba un jornalero. Pero 2 libras de trigo, solamente ese hombre trabajaba para la comida diaria. Por tal razón, nos está diciendo el texto que el tercer sello representa, ¿verdad?, escasez. Representa que la economía no está muy buena. Y eso precisamente es cuando hay guerra, cuando hay persecución. Como ahora mismo pudimos ver en las noticias, incluso en los Estados Unidos, con la muerte de aquel joven moreno, que por las calles comenzaron a haber mucho saqueo. Cuando hay problemas, entonces la economía sufre. Y era lo que pasaría en los primeros siglos del cristianismo, causado por la persecución contra los cristianos. Habría una opresión económica, porque cuando hay guerra, los artículos necesarios para la alimentación comienzan a subir, comienzan a ponerse caros. Pero se dice en el texto que no dañes ni el aceite ni el vino, que son alimentos de lujo y que no todo el tiempo se comen, pero los que eran más comestibles van a escasearse. Estaba hablando de los primeros siglos del cristianismo. Ahora en el verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Nótese esta palabra, la 4ª parte de la tierra. No es una muerte total de todas las personas de la tierra, sino solamente la 4ª parte de la tierra. Ahora bien, el texto dice, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora bien, aquí nuevamente tenemos la palabra espada, pero resulta que en el griego es la palabra ronfaía, que es la palabra para espada larga. Hay un cambio aquí, a diferencia de la que ya vimos. Ahora, ¿qué representa el cuarto sello? Esas son las preguntas clave.
¿qué representa el cuarto sello? El cuarto sello representa la muerte. Habiendo ya mucho derramamiento de sangre, habiendo una hambruna y una escasez económica, ¿qué es lo que viene detrás de todo eso? Viene la muerte. Y por eso el texto dice que el que montaba este caballo tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Vamos a hacer una pequeña diferencia. ¿Qué es la muerte? La muerte, según la Biblia, es un acontecimiento que ha de ocurrirle a todo ser humano. Es lo que nos entristece, es por la cual echamos lágrimas, es la separación del espíritu del cuerpo. Porque el cuerpo, dice la Biblia, en Santiago 2:26, que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Entonces la muerte es un acontecimiento que va a venir, ¿verdad?, en los primeros siglos del cristianismo, donde los cristianos se estaban enfrentando a las persecuciones. Ahora bien, el texto sagrado dice que muchas personas van a morir. ¿Por medio de qué? De la espada. Otros van a morir por hambre. Otros van a morir por pestilencia, etc. Y hay un lugar que recoge a los que han de morir. ¿Cuál es ese lugar? Bueno, el texto sagrado dice que el que montaba el caballo tenía por nombre muerte, que ya hemos dicho algo, que es un acontecimiento, y el Hades le seguía. En otras palabras, la muerte derriba, pero el Hades recoge. Y nunca se cansa de recoger. Ahora, el Hades es la región invisible donde van los espíritus de aquellos que han muerto. En el libro de Apocalipsis, estas dos palabras siempre aparecen juntas. Escuche lo que dice Jesús en Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 18. Dice el texto sagrado: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es ese que ha vencido a la muerte? ¿Quién es ese que ha vencido al Hades? Y esa es una palabra de confianza para nosotros los cristianos. Jesús dice aquí en el texto sagrado que Él tiene las llaves. Palabra que simboliza que Él tiene la autoridad. Él tiene la autoridad sobre la muerte. Pero Él también tiene la autoridad sobre el Hades. No lo dude, estimado amigo. No lo dude, estimado hermano, que Jesús tiene el poder sobre la muerte. Llamó a Lázaro después de 4 días de muerto. Después de 4 días de muerto, Jesús llamó a Lázaro. Él tiene el poder sobre la muerte. Pero no solamente tiene el poder sobre la muerte, Él también tiene el poder sobre el Hades. Moisés había muerto bajo el Antiguo Testamento, y también Elías había ascendido a los cielos. Pero Jesús en el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, los trae de allá de ese lugar y se los presenta a los apóstoles en el monte de la transfiguración. Tanto así que Pedro dijo: Señor, es bueno que estemos aquí. Si quiere, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero en eso vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oí. En otras palabras, ya no tienen que oír a Moisés, ya no tienen que oír a los profetas como Elías. Ahora tienen que oír a mi Hijo. Él es la palabra última para los hombres. Por eso el escritor del libro de los Hebreos, en el capítulo 1, tenemos ahí un texto que nos habla acerca de Jesús. Y ese texto sagrado, ¿verdad?, nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló de muchas maneras, Dios habló en muchas formas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y es importante que usted, estimado amigo, y yo tengamos presente, ya Dios no habla por sueño, ya Dios no habla por profecía, ya Dios no habla por lo que los hombres hoy en día dicen. Dios hoy habla por su Hijo, y su Hijo habla por medio de su palabra que tenemos con nosotros hoy en día. Por eso, volviendo a Apocalipsis, ¿verdad? Dice el texto que el cuarto sello se abrió y ahí vio Juan que montaba un personaje y que tenía por nombre la muerte y el Hades. Y después viene el quinto sello. Y en el quinto sello, amado hermano y amigo, hemos estado hablando. Dice Juan que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido decapitados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio. De esto he estado hablando en estos días. ¿Qué vio Juan? Las almas. Juan no vio cuerpo. Y el altar no estaba en la tierra, estaba en el cielo. De aquellos mártires que habían ofrendado su vida al Señor. De aquellos seguidores de Jesús que no le había importado con su vida, que se habían entregado de lleno al Señor. Juan los ve, ¿verdad? Allá debajo del altar, pidiéndole a Dios cuándo iba y por qué demoraba la venganza de su sangre que había sido derramada. Y el Señor le dio vestiduras blancas y le dijo, descansen un poco de tiempo hasta que se cumpla el número de su consiervo. De tal manera que el quinto sello representa las almas de los que han sido muertos o de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Ahora déjeme llevarlo en el sexto sello, que es el más conflictivo de todo. En el sexto sello aparece en el verso 12 hasta el final. Y mucha atención en este sello número 12. El sello número 6. El sello número 6. Miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer su higo cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Eso es, amado hermano, eso es realmente el pasaje que estamos viendo del sexto sello, ¿verdad? En el sexto sello. Ahora, amado hermano, en ese sexto sello se nos habla de una venida, pero no la segunda venida del Señor, sino la venida en juicio. La venida en juicio. Pero ese juicio es ¿para quién? La respuesta es, el juicio era sobre los perseguidores de la iglesia del primer siglo. El juicio era para la iglesia, ¿verdad? Era para los perseguidores de la iglesia del primer siglo. En otras palabras, para el imperio romano, que estaba persiguiendo a la iglesia. Y todo lo que hemos leído en este párrafo es simbólico, tales como el sol, la luna y las estrellas que van a caer, y así como el cielo va a ser enrollado como un pergamino,
¿verdad? Trayendo a colación una lección muy importante, como en aquel tiempo los libros eran pergaminos y cuando se acababan de leer o de escribir se enrollaban, y al ser enrollados, ¿verdad? Entonces significa que era la terminación de algo. Por lo tanto, el contexto nos ayuda aquí a comprender. ¿Y a qué nos ayuda a comprender el contexto? El contexto nos ayuda a comprender, ¿verdad?, que el juicio estaba cerca contra el poder perseguidor de la iglesia. No habla de la segunda venida, sino de un juicio en el tiempo contra el poder perseguidor. Ahora mire, ¿por qué no puede ser para la segunda venida? Porque el texto dice que los reyes de la tierra y los grandes y los poderosos decían a los montes, caed sobre nosotros. El hombre prefería morir, pero no comparecer ante el juicio del Señor, ¿verdad? Y ellos mismos decían, ¿quién podrá estar de pie ante la gran ira del Cordero? Esa pregunta, ¿quién podrá estar? Para eso se escribió Apocalipsis 7. Lo único que podrán estar en pie son los 144,000 sellados, que representa el pueblo de Dios de las dos dispensaciones. Si usted sigue leyendo, veremos entonces un paréntesis, pero ese paréntesis, ¿verdad?, lo vamos a omitir. Ahora llegaríamos al capítulo 8. En el capítulo 8 está el séptimo sello. Y llego hasta allá, ¿por qué? Porque siempre se habla de 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas. Ahora, ¿qué representa eso? Bueno, los 7 sellos revelan, las 7 trompetas anuncian, y las 7 copas entonces nos hablan de juicios y castigos de Dios sobre el poder perseguidor. Pero ahora, en el séptimo sello, en el capítulo 8, representa la respuesta de Dios a las oraciones de los santos. Dice la Biblia ahí que otro ángel vino entonces y se paró junto al altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué representa entonces el séptimo sello? La respuesta de Dios a las oraciones de los santos. ¿Qué decían los santos? ¿Hasta cuándo, Señor justo y verdadero, no venga la sangre de los que moran sobre la tierra? Déjeme decirle ahora que Dios contestó la oración de los santos. ¿Y cuál sería la aplicación para nosotros? La aplicación sería que toda oración que hagan los cristianos, que hagamos nosotros como pueblo de Dios, serán respondidas en la presencia de nuestro Dios. Pueblo de Dios, oremos cada día más por nuestra situación en el mundo. Oremos cada día más por nuestra familia. Oremos cada día más por la iglesia, ¿verdad? Para que pueda marchar hacia adelante. Porque hay alguien que está en el trono que gobierna en los asuntos de los hombres. Que Dios me lo bendiga ricamente. Y quiero pedirle disculpas hoy porque no salió la imagen mía. Parece que el celular o el trueno o la señal no estaba llegando muy bien y la imagen no ha salido. Pero ustedes han podido escuchar una porción más de la palabra de Dios basada en el libro de Apocalipsis. Oremos entonces a nuestro Dios. Amoroso y buen Padre, que está en los cielos, te alabamos y te glorificamos tu santo nombre. Y te pedimos el perdón por nuestros pecados. Bendícenos, oh buen Dios, y ayúdanos para que cada día podamos seguir hacia adelante. Escucha las plegarias de cada uno de tus hijos
en cualquier parte de este mundo donde se encuentran. Es a través de Jesús en quien oramos. Y le damos las infinitas gracias ahora y para siempre. Amén. Muchas gracias.